Hola, espero se encuentre muy bien. Siempre, todos los días, continuamente estamos preguntándonos, aprendiendo, debatiendo, argumentando. Hoy les planteo que hablemos de la tentación. Aprendamos de un tema amplio que tiene que ver más que todo con nuestra vida personal. Esas llamadas tentaciones. Él ha ascendido a los cielos, a la diestra del Padre, porque Él resucitó, Él vivo está. La tentación puede tener infinidad de preguntas. Yo quiero abordar 7 preguntas. Desde el concepto, ¿qué es? El origen, de dónde surge la tentación, ¿por qué la tentación? El cómo enfrentamos la tentación. Desde luego, este es un tema de fe, espiritualidad. ¿Cómo enfrentó el Señor Jesús la tentación? Desde un marco histórico, ¿cómo enfrentó el primer hombre la tentación? Para concluir finalmente con vencer la tentación, la posibilidad de tener victoria sobre la tentación. Desarrollamos el concepto. ¿Qué es la tentación? La tentación es una inclinación, un estímulo que induce al deseo de algo. A menudo ese deseo está asociado a acciones que son consideradas perjudiciales, incorrectas. En un sentido de fe, se refiere a la instigación al pecado. Mientras que en un contexto más general, puede referirse a cualquier deseo fuerte que nos aleja de lo que es considerado correcto o beneficioso. En la Biblia, la tentación define como la incitación a desobedecer a Dios, a no creerle a Él. Eso es pecado. Una invitación a ceder a los deseos pecaminosos, a actuar en contra de la voluntad. No es un pecado en sí, pero cuando se cede, cuando se consuma, sí es pecado. La tentación es un deseo a realizar una acción que inmediatamente en el corto plazo es buena, es agradable, parece inofensiva, pero a largo plazo es completamente dañina. Pero, ¿por qué la tentación? Segunda pregunta que yo planteo. ¿Por qué la tentación? Es necesario examinarnos a nosotros mismos desde nuestra propia perspectiva y entender que aunque estamos creyendo en Dios y seguimos al Señor Jesús, podríamos estar contristando al Espíritu Santo, dejando de lado la palabra, la oración, la comunión y terminar escuchando a Satanás. Si no estamos en comunión con el Padre, si no estamos en comunión con el Espíritu Santo, con nuestra firmeza de fe en Cristo Jesús, ¿con quién más estaríamos entonces teniendo conversaciones? Sí, claro, con la sociedad, con el mundo, con las cosas, nuestros objetivos, con nuestras metas. No, eso va más allá. Aquí adentro, ¿qué voz estaría susurrando? Y no nos daríamos cuenta que probablemente, y lo más seguro, es que terminaríamos escuchando la voz de Satanás, la que incita al pecado, la que incita a la desobediencia, la que incita a la incredulidad. Debemos saber que somos débiles, por eso la tentación. Y entender que si no nos fortalecemos en Dios, podríamos ser presa del enemigo. La Biblia lo explica en 1 de Pedro 5:8. El mensaje del apóstol es que seamos prudentes, que nos mantengamos atentos, porque el enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la verdad. Ahora analicemos, tercera pregunta que yo planteo hoy en este tema. ¿De dónde viene la tentación? Acabamos de leer que el enemigo busca a quien devorar. Sin embargo, la Biblia también nos enseña y nos muestra que la tentación puede venir de otras fuentes. A decir, el mundo, a decir, la carne y desde luego, como ya lo mencionamos, el diablo. Esa fuente de donde surge la tentación, llamada el mundo, refiere a ese sistema de valores y actitudes que se oponen a los principios cristianos y promueve el pecado, la gratificación material. El mundo puede incluir la influencia de la sociedad, las modas pasajeras, las tentaciones que distraen de lo espiritual. Sí, el Señor Jesús, cuando oró por sus discípulos, cuando oró por cada uno de nosotros que íbamos a creer en Él por la predicación de la palabra, la oración de Jesús al Padre fue, y eso está en el Evangelio de Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo. Aquí en este mundo tenemos que estar. Aquí trabajamos, aquí tenemos una misión, un propósito, aquí vamos a desempeñar una profesión, una labor, vamos a tener unas acciones altruistas, unas confrontaciones, unos debates. Aquí en este mundo tenemos una finalidad, un propósito. No estamos como aquí porque sí. No. Pero para ser guardados del mal tendríamos que no estar acá en este mundo porque hay corrupción, hay mentira, hay maldad. El Señor Jesús dice, no ruego que los quites del mundo. Mientras están en el mundo, Señor, guárdalos del mal. Así que el mundo provee una situación para el mal. Otra fuente de donde surge la tentación de este tercer punto es la carne. Y aquí es haciendo referencia a nuestros propios deseos. El apóstol Santiago, en el capítulo 1:13, está hablando de eso. Que cuando alguno es tentado, dicen que es tentado no de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Descanse. Sino que cada uno de nosotros sabemos, cada uno, dice la palabra, es tentado de su propia concupiscencia. Cuando su propia concupiscencia lo atrae, lo seduce, entonces la concupiscencia da a luz el pecado. Cuando se ha concedido el pecado, entonces el pecado cuando se consuma da a luz la muerte. Eso lo dice la Biblia en el apóstol Santiago 1. Se refiere entonces que este punto de la carne a las
tentaciones pecaminosas inherentes a la naturaleza humana. Cada uno de nosotros sabemos qué son las condiciones nuestras, cuáles son nuestros deseos desordenados, cuáles son esas pasiones fuertes, cuáles son esas inclinaciones al pecado. La carne puede manifestarse en la búsqueda excesiva de placer, hedonismo, la falta de dominio propio, fanatismo, y la debilidad ante la tentación, pecado. Otra de las fuentes, como ya lo hemos venido diciendo de una u otra manera, de dónde surge la tentación, el diablo. Eso estaría a leerse en Génesis capítulo 3. Hay otras más citas, anteriormente vimos 1 Pedro 5:8. Se refiere a Satanás, un ángel caído, que actúa como tentador, que actúa como engañador. Su estrategia es la astucia. Se viste como ángel de luz, pero no es ángel de luz. Busca llevar a las personas al pecado, sembrarles la duda, la desesperación y alejarlas de Dios. La tentación, como una primera conclusión acá, puede venir de Satanás, de nuestros propios deseos y de formas externas como el mundo. El propósito es desviarnos de la voluntad de Dios y llevarnos al pecado. Busca que desobedezcamos, busca destruir nuestra relación con Dios, desviarnos de Dios. Ejemplos de situaciones que son tentaciones es cuando hay deseos profundos pecaminosos, impulsos fuertes a actuar de manera incorrecta. Hay impulsos que obviamente nos alejan de Dios. Aquí hay que hacer un paréntesis, y el primer paréntesis tiene que ver con que la tentación es diferente de la prueba, porque la prueba sí proviene de Dios, es permitida por Él, su propósito es fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra paciencia, nuestra madurez espiritual, y nos acerca a Dios, nos ayuda a depender de Él. Ejemplos de situaciones que pueden estar pasando en nuestras vidas, que son prueba, es situaciones difíciles o desafíos que nos obligan a confiar más en Dios, a bajar la cabeza, a desarrollar la humildad, a administrar mejor. Pruebas. Y nosotros, aquí entraríamos con esto al cuarto punto, ¿y nosotros cómo enfrentamos la tentación? Cuando nos hallamos frente a eventos tan simples como, por ejemplo, un chocolatito más, 5 minutos adicionales. A acciones como, ya algo más complejo, no es mi pareja, pero disfruto mucho de su compañía. Genera preguntas. O si me tomo esto autoprestado, al final acá lo voy a devolver, pero no digo nada. Lo devolveré. O no cuido lo que escucho, lo que veo, lo que hablo, lo que siento, lo que gusto. Y al fin y al cabo uno dice, es mi vida. Esas acciones, de las sencillas a las complejas, nos está exponiendo a transgredir normas buenas y acudir a las malas. El punto aquí no es un chocolatito más o 5 minutos más de sueño, sino en qué circunstancias se están dando estas opciones. ¿De dónde vienen esas opciones para contemplar dichas alternativas, para elegir esos caminos? Es la circunstancia de dónde viene. A esto se le llama tentación. Esta pregunta nos lleva a cuestionarnos un punto. De eventos sencillos a verdaderamente complejos. La pregunta que nos lleva a plantearnos este cuarta interrogante es ¿a quién estamos acudiendo cuando se presenta la tentación? Ya vimos qué es la tentación, cuáles son sus características de la tentación, de dónde pueden surgir la tentación o esas invitaciones a transgredir la moral, la ética, lo correcto, que nos parece agradable, es un deseo fuerte, pero es dañino a largo plazo. Cuando está esa tentación, ¿a quién acudimos cuando se presenta? Ya sea que venga de elementos externos o de nuestros deseos o del diablo. ¿Con quién hablamos para exponer el tema? ¿Con quién examinamos lo bueno y desechamos lo malo? ¿Cuál es la base de nuestro criterio moral? ¿Qué estamos nosotros haciendo? Por eso la pregunta es ¿cómo enfrentamos la tentación? Otro segundo paréntesis acá es que quiero que recordemos el programa Tentaciones que fue emitido creo que alrededor de 1998 y ya entonces habrá de qué época estamos hablando. Ese programa Tentaciones trata de una familia. Camila Iriarte es una distinguida pediatra de clase social alta, de buen alcurnia. Queda en embarazo, curiosamente, pues de Rafael. Y Rafael pues es de clase baja media, de poco roce social, es beisbolista, así que hasta en su forma de hablar pues tiene otro concepto de sociedad. Claro, Camila y Rafael se casan, pero hay un problema, que no todos en la familia lo quieren y lo van a aceptar. Así que Clemencia, que es la mamá de Camila, y Piedad, que es la tía, buscan hacerle la vida imposible. Claro, usando su alcurnia social, su estatus económico, su lenguaje, su educación. Tratan de opacar a Rafael. El programa, la serie, muestra entonces a Serafín, que es un ángel, el ángel de la guardia de la familia Rodríguez Iriarte, y una sexy llamada Luz Bella. Esta Luz Bella propone una apuesta al ángel con la finalidad de que si Camila y Rafael se separan, el ángel debería perder sus alas e irse al infierno. La serie, capítulo tras capítulo, entonces muestra escenas donde, obviamente, Luz Bella propone tentaciones. Propone que Rafael sea infiel, le muestra, porque Luz Bella se muestra como una enfermera o alguien pues con su figura muy voluptuosa. Provoca eso, que se vea tentado a la infidelidad, a las peleas, a la envidia, a responder con venganza, porque pues no lo quieren en su familia completamente, a sentirse pobre. Toda una serie de tentaciones que se presentan. Y el ángel, obviamente, lo que busca es, pues,
sugerirle al oído a la familia el diálogo, la sencillez, la paz, la paciencia, el abrazo, la comunión, el respeto, la fidelidad. Y en sí, a capítulo se muestra cómo el ángel va teniendo victoria, aunque es mucho más complejo que lo que hacía Luz Bella. Luz Bella usaba mucho la astucia, el ángel mucho más el diálogo, la sugerencia. Bueno, ya no se hace programa de televisión así, con cierta invitación a los valores, pero con este paréntesis y recordando esta serie, quiero hablar del quinto punto, es que recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. La quinta pregunta tiene que ver cómo enfrentó el Señor Jesús la tentación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, como se narra en los otros evangelios, se explica que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto y allí, orando y ayunando durante 40 días, tuvo hambre al cabo de este tiempo de los 40 días de ayuno. Bueno, se presenta Satanás a tentar a Jesús. Lo primero es, hay hambre. El diablo le dice a Jesús que convierta la piedra en pan, se alimente, y ya, pues es Dios. Convierte estas piedras en pan. Listo, hay hambre. El problema no es comer. ¿Está en lo debido? No. Era Satanás que le estaba induciendo esa idea a Jesús. El Señor Jesús, firme, distinguiendo y sabiendo de dónde venía esa tentación, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego Satanás, pues sigue insistiendo, la tentación insiste. Eso es la tentación, insistente. Le lleva a un monte alto, le muestra todos los reinos de la tierra a Jesús. Satanás le dice a Jesús que esos reinos serán de Jesús, esas personas serán de Jesús, si Jesús adora a Satanás. Bien, esta tentación tiene una profundidad. Aquí, pues obviamente tendríamos que abordarlo en otro tema. Sin embargo, el Señor Jesús le responde, vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí la adoración solamente es a Dios, el servicio solamente es a Dios, a usted no, Satanás. Entonces, Satanás sigue insistiendo, como el Señor Jesús acaba de decir, escrito está, entonces Satanás usa eso mismo y le lleva al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está. Ya que usted dice que escrito está, pues escrito también está que sus ángeles mandará cerca de ti si tus pies resbalan para que te sostengan y no tropieces en piedra. Entonces Jesús le responde, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Si bien el Señor Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios, haciendo referencia de, no solamente escrito está, que sí, que los ángeles están para cuidarme, escrito está que yo no voy a tentar a Dios. El diablo se aparta por un tiempo y Jesús enfrenta la tentación de esta manera. Si bien nuestro Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, estuvo en el desierto, ayunando, orando, teniendo intimidad con el Padre, no estuvo exento de la tentación que provocó Satanás en este caso. La finalidad era que el Señor Jesús cuestionara la verdad de Dios, desobedeciera la voluntad del Padre y finalmente tentara a Dios. De este quinto punto, de esta quinta pregunta, ¿cómo enfrentó el Señor Jesús la tentación? Hay tres cosas que resaltar respecto al pasaje. Lo primero es que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. La tentación busca es que no hagamos la voluntad del Padre. Lucas 22:40, el Señor Jesús le habla a sus apóstoles y le dice, oren para que no entren en tentación. Claro, Jesús se aparta, dobla sus rodillas, inclina su rostro, habla con el Padre, le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, hay un sufrimiento que está a portas, no quisiera enfrentarlo así, pero el Señor Jesús dice, hágase tu voluntad, Padre, y no se haga lo que yo quiero. Se le aparece un ángel para fortalecer al Señor Jesús. ¿Vio cómo aparece Dios fortaleciéndolo? Cuando se hace la voluntad del Padre. Entonces Satanás buscó que Jesús resolviera la necesidad de manera autónoma, que Jesús al convertir las piedras en pan fuera independiente. Y el punto no era hacer de la piedra pan y comer, pues había hambre, había necesidad. Jesús podía hacerlo. Era quien le estaba diciendo que lo hiciera. Jesús supo que el que le estaba diciendo que hiciera eso era Satanás. Por eso nuestro Señor Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de esta palabra que sale de Dios. Nosotros los creyentes, así usted no sea un creyente cristiano, se identifique con el mormonismo, con el catolicismo, con otro tipo de creencia, gnosticismo, usted cree en algo sí o sí. Esa es la verdad, la realidad. Un creyente común y corriente suele hablar más de la debilidad, enfatiza lo que es una tentación en su vida. Claro, lo referente a lo social, a lo laboral, lo financiero, lo familiar, lo personal, lo íntimo. Y los creyentes en Cristo solemos parecer a veces comunes y corrientes. Se resalta lo que parece ser un Goliat, ese gigante, eso que me domina, eso que es muy grande para yo enfrentarlo. Decimos, soy débil. Y caemos en la temática social. Un desliz lo tiene cualquiera, es de humano cerrar. No sé en qué estaba pensando, pero sí sabemos en qué estaba pensando. A partir de ahora, para calmar la conciencia, ¿no? A partir de ahora, jamás vuelvo a hacer esto o aquello. Confieso, declaro, proclamo. O Dios, saca de mí. Como si Dios tuviera que sacar. Cuando es algo que es nuestra responsabilidad y nos corresponde a nosotros decidir. Claro, Él nos da la fuerza, pero decidimos. Pero nunca hablamos
de oración. Omitimos el importante consejo del Señor Jesús: oren para que no caigan en tentación. Se lo dijo a los apóstoles antes de que Él se fuera a orar. No caigan en tentación, oren. Es decir, que si decimos que caímos en tentación, que fallamos, que erramos, probablemente lo más seguro, de acuerdo a la Escritura, que estamos diciendo es que no estuvimos orando. Un verdadero creyente habla de oración, habla de comunión con Dios, el Padre, de la victoria en Cristo, de ser sensibles al Espíritu Santo. Habla a Dios del problema. Otro punto de esta quinta pregunta, de cómo enfrentó el Señor Jesús la tentación, es que el Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros. Romanos 3:24 habla de ello. Todos son justificados gratuitamente. El ser justificados delante de Dios, el ser declarados justos, sin pecado, sin culpa, es algo gratuito que Dios hace. ¿Pero por qué? Por su gracia. ¿Por medio de quién? ¿Cuál es el instrumento? La redención que es en Cristo Jesús, el medio que Dios ha provisto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jesús? Dios lo exhibió públicamente como propiciación. Y este es el sacrificio. Por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios es amor y misericordia, pero también es Dios justo. Alguien tiene que pagar las consecuencias del error, de caer en tentación, de la maldad. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Para demostrar qué? Para demostrar en su tiempo, hoy en su tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Su fe en Jesús le justifica delante de Dios. Claro, Satanás quería que el Señor Jesús pensara, cuestionara, dudara, se saltara ese paso de sufrimiento en la cruz. Por eso desde un monte alto le ofrece los reinos de la tierra, que es en sí personas, a cambio de que Jesús, postrado, adorara a Satanás. En la astucia de Satanás, que usa una verdad a medias, la manipula las palabras para dar a entender otra cosa. Pero Jesús, sin embargo, siempre optó por no saltarse los pasos difíciles. Y responde usando la verdad absoluta de Dios. Al Señor solamente es la adoración, solamente a Él le servirás. Haciendo referencia a lo que está en Deuteronomio 6:13. Nosotros, vuelvo y rectifico acá, nosotros solemos hablar de debilidad, enfatizamos el problema, lo que nos quita el sueño en nuestra vida, en temas sociales, laborales, financieros, personales e íntimos. E intentamos contemplar la posibilidad de, si busca esta otra alternativa, una alternativa fácil, una alternativa rápida, este negocio da mucha rentabilidad, aunque es cuestionable, pero al fin y al cabo plata es plata, como dicen por ahí. Buscamos la manera fácil, rápida, no pasar un proceso, y nos tientan otras opciones. Pero se nos olvida recordar quién es Dios. No se nos olvide recordar quién es Dios, de dónde nos ha sacado Dios, qué ha hecho Dios por nosotros hasta el momento, en su amor, en su misericordia. ¿A quién nos debemos? ¿En quién estamos creyendo? ¿Quién es el que nos seguirá permitiendo avanzar? Dios es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por eso, a Él es toda adoración. A Él solo serviremos. Tercer aspecto de esta quinta pregunta, ¿cómo Jesús enfrentó la tentación? Tenemos que resaltar que el Señor Jesús es la verdad. Y Él nos enseñó a confiar en Dios completamente, sin cuestionamientos, a plenitud. Satanás incitó la duda en Jesús. ¿Dios enviará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden? ¿Cómo sabemos que esto o aquello es verdad? Eso es lo que a veces nos solemos nosotros preguntar ante la tentación. Ay, ¿cómo sabemos que realmente voy a poder salir adelante de esta situación difícil? ¿Y cómo sabemos que realmente Dios está a mi lado? ¿Y cómo compruebo? O demuéstreme que Dios existe, o demuéstreme que Dios es verdad, o demuéstreme que lo puedo ver. Son tentaciones. Esto podría ser un tema por el cual Jesús dudara, se lanzara del pináculo, se provocara la muerte a sí mismo, basado en su duda y en su incredulidad. Hablamos de tentaciones, de justificar los resultados sin cuestionar los medios. Recordemos, cuando Dios habla de verdad. Jesús respondió, escrito está, escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es mi Dios y no le tentaré. Es mi Dios y yo confío en Él. Es mi Dios y Él me proveerá. Es mi Dios y yo confiaré y esperaré en Él. No lo tentaré. No me pondré aquí a vacilar. No me pondré a hacer aquí demostraciones o shows para demostrar quién es Él. Él es, punto. Y creo en Él. Ya. Pero esto sucedió desde un comienzo. Aquí entramos en la sexta interrogante. El primer hombre frente a la tentación. El primer hombre. Aquí nos trasladamos al Génesis y no podemos dejar de ir al principio de las cosas, porque la Biblia en sí se explica en su contexto general, de principio a fin. Leemos en Génesis 2:15, que toma Dios al hombre y lo pone en el huerto del Edén. ¿Con qué finalidad? Trabaje hombre aquí en el huerto y cuide esto que le estoy regalando. Este es un paraíso. Manda Dios al hombre que de todo árbol del huerto se podía comer. De todo árbol. Miren la afirmación de Dios. De todo árbol podéis comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese árbol que está allá, no comerás. El día que lo haga, hombre, ciertamente morirá. ¿Ya? Quien crea el mundo es Dios. Quien forma al hombre es Dios. Quien establece las normas es Dios. ¿Por qué creemos esto? Por la fe.
Ah, es que la fe es algo místico, algo supersticioso, algo de comer entero, algo de no razonar, algo de los débiles, de los que no estudian, de los que no leen, de los que se creen fanáticos, de los que creen en cosas invisibles, de los que siguen a Dios. No, la fe es inteligencia. La fe es razonamiento. Por la fe entendemos. Mire, el ejemplo es como cuando usted se sienta en la silla y no examina primero las 4 patas de lo que usted va a usar para sentarse y poner su hopo. Usted simplemente da por hecho que es la silla y que lo va a recibir. Eso es fe, eso es una certeza, es una convicción. Así como cuando usted se sube al auto y lo enciende y avanza. Usted sabe que eso está ahí con una finalidad. Usted no todas las veces desmonta las llantas y mira si están los frenos, las mangueras, el motor, la gasolina, la electricidad, no mira nada, no lo es barata. Claro, la mecánica, anteriormente había un trabajo científico, un trabajo mecánico, un trabajo de razonamiento, un trabajo de lógica engranado y está ahí el vehículo. Pero usted cuando se sube no todas las veces está revisando eso. Usted está convencido, está completamente seguro y cree que eso es así. Eso es fe. Entonces en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. La fe no es algo místico, supersticioso. La fe es un entendimiento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De entender entonces que no venimos de un suceso al azar. Asimismo es fácil entender que quien creó todo establece las normas, pone las pautas, organiza las leyes, las da, pone los principios que son necesarios para la vida. El Señor le dice al hombre, de todo árbol podéis comer, más del árbol de la ciencia y del mal, no. Las consecuencias serán muerte. Dios lo crea todo, pone al hombre en un paraíso, Él establece una norma. Es su norma, es su palabra, es así. Pero ¿qué sucede? Porque esta sexta pregunta tiene que ver eso. El primer hombre frente a la tentación. ¿Qué sucede? Romanos 5:13, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, las consecuencias de pecar es muerte, que eso es estar separados de Dios, no creer en Él. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Cómo es eso que entra el pecado si Dios había hecho todo perfecto? Es un paraíso, hay árboles de donde alimentarse, solamente hay que trabajar, cuidar, no hay nada más que hacer. ¿Cómo que entra el pecado? ¿Qué fue lo que estuvo pasando allí? Es como decir hoy, ¿qué está pasando aquí? Entra Satanás con su postulado. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer. Eso no fue lo que dijo Dios. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo, podéis comer de todo árbol. Pero Satanás manipula las palabras. Cualquier parecido con cualquier secta hoy en día es pura coincidencia. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer. Más bien sabe Dios que seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. Ciertamente no moriréis. Así que comed y olé. Esta invitación, esta incitación a desobedecer a Dios es un postulado de Satanás a actuar en contra de la voluntad de Dios. Eso se llama tentación. Ponga atención, pongamos atención. La tentación tiene esa característica, es un deseo de realizar inmediatamente una acción parece agradable a corto plazo, pero con toda seguridad dañina a largo plazo. Satanás pone la tentación. Y como fue el primer hombre frente a la tentación, el primer hombre permitió que se cuestionara la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Y además no refutó que Satanás negara la verdad de Dios. No moriréis. Más bien es que ustedes serán como Dios y sabrán el bien y el mal. Por eso la mujer vio el árbol que era bueno y dijo, esto es comestible y era agradable a los ojos. La tentación tiene que ver también con nuestros sentidos. Solamente lo que pasa en nuestra mente, nuestra voluntad, deseos y emociones, sino con lo que vemos, escuchamos, sentimos, gustamos y deseamos. Lo vio agradable para alcanzar la sabiduría. Toma de su fruto, lo come y se lo da a su marido, el cual come también así como ella. Satanás tienta al hombre. El discurso de Satanás fue cuestionar la palabra de Dios. Ese cuestionamiento fue para generar dudas. Nosotros nos hacemos cuestionamientos. Necesitamos aprender y razonar las cosas, no comer entero. Nos hacemos preguntas, confrontamos, debatimos. Bueno, esa es nuestra finalidad. Generalmente es para despejar dudas. Claro, las preguntas, y más cuando se estudia teología o cualquier otra carrera, generalmente es para poner duda. Pero Satanás niega la palabra de Dios al decir que no causaría la muerte, cuando Dios había dicho que sí. Y de ñapa, Satanás cambia la palabra de Dios. Más bien ustedes serán como Dios. Dios había dicho, ciertamente moriréis. Ya. El hombre cae en la tentación, acepta la invitación a desobedecer a Dios. Esto significa pecado. Eso es lo que causa la tentación. Acepta que se cuestione la palabra de Dios, permite la duda, accede a cambiar lo establecido por Dios, se hace enemigo de Dios al obedecer al diablo. Ahora está en desnudez. Y nosotros, hoy en día, puede ser distinto. Por eso lo séptimo con lo que concluyo este tema es vencer la tentación. ¿Sí es posible vencer la tentación? Sí, es posible. Esa invitación de ir en contra de la voluntad del Padre pierde valor. Deja de tener sentido, no se vuelve acción, no se consuma. ¿Cuándo? Converso, cuando hablo, cuando mantengo mi comunión con Dios el Padre, afirmo mi fe en Cristo Jesús y no me voy al desierto solo, sino lleno del Espíritu Santo. No me enfrento a esta vida, a este mundo, a estas circunstancias, a este sistema de valores solo, sino con el Espíritu Santo de Dios. Por ende, ¿qué tendría yo que hablar con Satanás? Nada, ya lo he hablado con el Padre todo, ya lo he expuesto delante de él. ¿Cómo que qué me queda pendiente para resolver con otro que solo sabe engañar? Porque la Biblia describe que Satanás es padre de mentira e induce nuestros deseos.
Si nuestros deseos no están sometidos a Dios, entonces no nos queda otra cosa sino caer en la tentación. Para eso, para vencer la tentación, sigo el consejo de Jesús. Ahí parte todo. El Señor Jesús en el Evangelio de Lucas 22:40 dice, oren para que no entren en tentación. Oren. El Señor Jesús además también rectifica y dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Evangelio de San Mateo 26. Oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, el cuerpo es débil. El Señor dice que hay debilidad, que el cuerpo es frágil. Pero como él expresó el proverbista, Proverbios 6:28, la metáfora de caminar sobre las brasas sin quemarse los pies ilustra la imposibilidad de cometer ciertas acciones sin consecuencias, sugiriendo que es algo que no se puede hacer sin sufrir daño. Caminar sobre las brasas hace daño. Ahora, tranquilo, si ya caminó sobre las brasas, si ya se quemó los pies, si ya se hizo daño, si ya está viviendo las consecuencias de haber caído en la tentación, no ocultemos que hemos estado jugando con candela. Aquí está el ejemplo de hablar, de expresar delante de Dios con sinceridad las cosas transparentemente. Como lo dice el Proverbios, quien encubre, quien calla, quien tapa, como el gato a su caca, nunca prosperará. Pero quien confiesa, quien habla, quien expresa, quien dice, esto pasó, esto está pasando, haya perdón, dice el Señor. Yo no estoy hablando aquí desde lo inmaculado, desde arriba, como quien dice, soy experto en el tema y no tengo problemas y no tengo tentaciones y yo ya he tenido un nivel de desarrollo espiritual diferente y por eso aquí les vengo a dar las fórmulas, los 7 pasos, las estrategias, como un coaching de esos baratos por ahí de TikTok, de decir cómo o no hacer. No, también he sido tentado, también he errado, también he lastimado, también he decepcionado, también he contemplado otras alternativas, también he hecho mal. Si he ofendido a alguien, espero usted me disculpe y me perdone. Yo ya le pedí perdón a Dios. Les digo por experiencia que cuando me acerqué a Dios con sinceridad le dije, Padre, Señor, aquí estoy. Tú me formaste, tú conoces mi vida, tú conoces mis deseos, mis gustos, lo que tengo que enfrentar que parece que me desvía de ti, las luchas en las que me enfrento, las inclinaciones que tengo en mi mente al mal. Esto parece agradable al comienzo, pero hace daño al final. Le pedí que me perdonara. Le expuse primero lo que pasaba y le pedí perdóneme Dios por haber sido necio, por aceptar otras formas de vida, de valores, de criterio, de moral, lejos de tu palabra. Le pedí que me perdonara por haber desobedecido, por haber sido necio. Le dije que también aceptaba las consecuencias de mis errores y además clamé y le pedí misericordia, que me ayudara a salir adelante. No siendo yo presa de la debilidad, no siendo yo cautivo mental, sino viviendo una vida en libertad. Le dije, Señor, yo quiero vivir en libertad, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, quiero que me des sabiduría, fortaleza para hacer lo que tengo que hacer delante de ti. Le pedí al Señor que me ayudara y el Señor hasta el momento me ha sostenido y sigo aprendiendo de Él. Así como dice el Salmo 38, delante de ti están mis deseos, no te son un secreto mis suspiros, mis anhelos. No es un secreto. ¿Qué le vamos a descubrir al Señor que lo sabe todo? Dios lo sabe todo. Proverbios 15:3 dice que sus ojos están sobre todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Si hablamos con el Señor Dios Todopoderoso nos dará la victoria porque en Él está la victoria, en Él está la salida. ¿Por qué? Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno. Tenemos un gran sumo sacerdote, uno, se llama Jesucristo, que ha sido tentado en todo, de manera como nosotros, aunque Él sin pecado. Dios nos da la salida. Dice el Señor, dichoso, a través del apóstol Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Le aman. De acuerdo al pasaje anterior, resistimos la tentación, no con la confesión positiva. He leído una cantidad de opciones por ahí, de coaching, de psicólogos, de filosofías que sugieren cómo salir de ciertas cosas que son tentación con la confesión, la negación, con la sustitución, con hipnosis. No. Resistimos la tentación, salimos adelante, conocemos la victoria es por amor. Por eso dice, dichoso el que resiste la tentación. Cuando salga aprobado, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le amamos. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, huye de las malas pasiones juveniles. No sé, juventud, pasiones y malas a veces se ponen de acuerdo como que en esta edad de la juventud. Otro tema que desarrollar. El consejo del apóstol Pablo es, esmérate en seguir la justicia, esmérate en seguir la fe, esmérate en seguir el amor, esmérate en seguir la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Sí, hay un grupo de personas que invocan al Señor con un corazón limpio, transparente. Dice el consejo en Timoteo, entonces únete a ellos y procura seguir la justicia, lo justo, la fe, el amor, la paz, y huye de las malas pasiones juveniles. La palabra del Señor también dice que el diablo huye cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo. Jesús resistió, se sometió a Dios, el diablo huyó. Santiago 4:7. Conclusión. Vivimos en un mundo el cual muestra la vida con diferentes alternativas. La mayoría de esas opciones se encaminan a la maldad, a violentar los principios. Hacemos
diferentes alternativas generalmente encaminadas a hacernos daño, porque trata de mostrar un concepto de libertad subjetivo. Esto al comienzo puede parecer agradable, inofensivo, de tal manera que se vuelve una tentación, pero al final las consecuencias de esos actuares solo quedan en evidencia que el origen es lo que estuvo mal siempre. La tentación que puede provocar el mundo, que puede influir Satanás, y aún mismo nuestra inclinación al mal, no es idea de Dios, pero la astucia del enemigo pretende que se piense lo contrario. La astucia del enemigo busca e incita a la desobediencia, pues la finalidad de la tentación es que seamos nosotros los que nos causemos la muerte al separarnos de Dios. Así pasó desde un comienzo con el primer hombre, ocasionándonos desnudez, muerte espiritual. Sin embargo, esta es la buena noticia, ponme atención. Dios en su eterno amor nos proveyó un Salvador, Jesucristo. Nos enseña cómo enfrentar la tentación al orar, al mantenernos en comunión y en fe con Dios, creyendo su palabra, fortaleciéndonos con su Santo Espíritu. Nos da fuerzas para resistir al diablo y también a nuestros deseos. Al salir aprobados recibimos la corona de vida que Dios promete a los que le amamos, teniendo por cierto que sí es posible vencer la tentación. Muchas gracias, espero que esto les sirva a usted.